Continuamos con la lectura del libro Las 12 capas del ADN, un estudio esotérico de la maestría interior. Crayon, libro 12. Capítulo 3. El ADN examinado de un nuevo modo. Lee Carroll. Esto no va a ser muy científico. De hecho, este breve tratado es, en realidad, para gente como yo, que nunca estudió química, no iba muy bien en clase de biología y necesita un libro para tontos que le permita abrirse paso entre algunas cosas de las nuevas matemáticas. Vale, y también de las viejas. El ADN es un enorme misterio para la mayoría de nosotros. Oímos el nombre y entendemos más o menos de qué va, pero en realidad no tenemos ni idea de su complejidad ni de cómo funciona. Así pues, echemos un vistazo a algunas de las asignaturas que córcholis que podría ser que no supieras. Primero, lo que se enseña en la escuela y después, lo que no. El ADN, ácido desoxirribonucleico, constituye el anteproyecto esencial de un ser humano. Los componentes básicos del ADN se denominan bases del ADN y hay 4 tipos distintos. Es la secuencia de bases del ADN lo que configura el código genético. En la famosa forma de doble hélice, las bases del ADN forman parejas y se enrollan muchas veces unas sobre otras en forma de espiral. El código genético humano tiene una longitud aproximada de 3.000 millones de pares de bases y en un cuerpo humano típico se produce aproximadamente 100 billones de veces. El código genético humano contiene aproximadamente 23.000 genes humanos, según el último recuento, que representan las potencialidades de quienes somos. Incluye todo lo que recibimos de la naturaleza, más lo que recibimos de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Un gen es la unidad hereditaria que existe en un organismo vivo. Puede incluir tanto el color de los ojos como el modo de construir un riñón o la propensión a tener debilidades de salud como la enfermedad de Alzheimer. Así, la herencia no es solamente los atributos recibidos de nuestros padres, sino también los atributos generales de un ser humano. Podría decirse que los genes portan todo lo que somos de humanos, con especialidades únicas que son de nuestros padres. Tal vez hayan oído hablar del ARN, ácido ribonucleico. Forma parte del proceso de transcripción, que es el inicio de la línea real de producción de la creación y orquestación de las proteínas. Pero el ADN son las instrucciones y eso es de lo que deseamos hablar más. Así pues, síganme hasta aquí. Esta minúscula molécula en doble hélice únicamente puede verse con microscopios electrónicos de alta potencia. Toda la doble hélice es un sistema químico que representa 3.000 millones de partes. ¿Pueden imaginar lo pequeñas que deben ser esas partes? En realidad, nosotros solo hemos visto la forma real del ADN según la dedujeron Watson y Crick, una pareja formada por un americano y un inglés, en Inglaterra en 1953. Quiero interrumpir estas líneas para ofrecer a Rosalind Franklin el reconocimiento y prestigio que merece. ¿Quién es ella? Se trata de una mujer que era especialista en difracción de rayos X en la Universidad de Cambridge. Para ser justos, debemos decir que también estaba trabajando
en las mismas cuestiones que Watson y Crick. De manera impropia y secreta, a Watson se le enseñó una imagen de rayos X muy reveladora, obtenida del trabajo de ella, y entonces se dio cuenta al instante de la forma del ADN. Sin mencionar la contribución de Rosalind Franklin, los dos hombres se llevaron todo el mérito por el descubrimiento. El nombre de ella raras veces aparece junto al descubrimiento del ADN y murió de cáncer en 1958. Así que no hay muchos defensores de su participación. Déjenme que yo sea uno. Ahora ya lo saben. La ciencia tardó 43 años más, hasta febrero de 2001, en hacer un mapa de toda la molécula de ADN. Es una historia divertida de la que debería hacerse una película. El gobierno de Estados Unidos creó un programa llamado el Proyecto del Genoma Humano y en 1990 comenzó a hacer mapas de la química del ADN. Lentamente tramitaron las cosas como solo ese gobierno puede hacerlo. Sonrisa. Mientras tanto, el biólogo empresario J. Craig Venter tuvo una idea mejor e inició su proyecto en 1998, empleando un método muy poco ortodoxo llamado escopetazo de todo el genoma. Ambos proyectos anunciaron juntos los resultados, lo que significa que Venter superó al gobierno en su método en casi 8 años. Entonces comenzó el auténtico trabajo, porque los mapas realizados únicamente revelaban la química básica del ADN. Considérenlo como las letras de un libro gigantesco. Ahora ya conocían cada letra, pero no tenían ni idea de qué lengua era. Necesitaban la lengua para tener una perspectiva más amplia, lo cual les daría pistas sobre las palabras del libro y sobre dónde estaban los genes. Aquí fue cuando descubrieron que estaban a punto de embarcarse en un viaje que no se esperaban. Y aquí es también donde nosotros comenzamos a establecer comparaciones con lo que estamos enseñando en estas páginas. Porque lo mejor de la ciencia y los mejores ordenadores del país iban a tenerlo difícil para encontrar los códigos que esperaban encontrar dentro de la estructura química del genoma humano. Pensamos en 3 dimensiones, no podemos evitarlo. En nuestra realidad, es nuestra realidad y no puede esperarse que nos la saltemos. Sin embargo, eso a menudo nos impide tener una perspectiva más amplia. Ahora, la ciencia está comenzando a decirnos a gritos que nuestro universo y todo cuanto hay en él es multidimensional. Así que, finalmente, vamos a tener que crear unas matemáticas que concuerden con eso, así como las nuevas leyes físicas y un pensamiento más amplio. No obstante, por ahora, los científicos estaban suponiendo algo muy grande, que el genoma humano era lineal y que toda la estructura genética de un ser humano se extendería por los 3.000 millones de letras del ADN. Pero no. La razón por la que he incluido 4 canalizaciones en este libro es porque tienen mucho que ver con esta discusión y una trata sobre lo que Crayon dice acerca del prejuicio tridimensional de la ciencia. Aunque no habla concretamente del ADN, creo que les gustará. Volviendo al tema, contra toda lógica, los científicos no podían encontrar los códigos que sabían con certeza que estaban allí. Utilizaron
algunos de los mejores ordenadores rompecódigos de entonces, buscando la clase de simetría que cualquier lenguaje crearía. Y la encontraron. Debió de dejarlos pasmados y, al mismo tiempo, se les ofrecía uno de los mayores enigmas biológicos del siglo. Dentro de todas las letras, de toda la química y de toda la evidente complejidad del genoma humano, solamente un 4% más o menos tenía un código. Solamente la química del ADN codificada en proteínas llevaba un código claro para la fabricación de genes, y cuando estaba allí era realmente obvio. Era tan 3D que podían verse marcadores de inicio y parada para las secuencias de genes. De un modo muy parecido a los códigos informáticos de entonces, la química estaba imitando lo que nosotros esperábamos, pero solo una pequeña parte del genoma humano intervenía en la fabricación de los 23,000 genes del cuerpo humano. El resto parecía no hacer nada en absoluto. Dejen que les ofrezca un ejemplo de frustración. Aparece sobre nosotros un platillo volante. Puede hacer cosas asombrosas, planear, anular la gravedad y todo lo que esperamos de un platillo volador. Aterriza y se queda ahí posado. Nos acercamos a él y nos damos cuenta de que no hay nadie dentro. Debe de ser un robot y ha aterrizado solo. De pronto, el capó se levanta e invita a nuestros mejores científicos a examinar cómo funciona. Estamos muy emocionados al darnos cuenta de que debe de estar repleta de secretos listos para ser descubiertos. La nueva física está a punto de ser revelada. Entonces empezamos a examinar el motor y nos quedamos estupefactos. El compartimento del motor está relleno de un complejo conjunto de material de embalaje. Está interconectado y hay una parte que incluso se mueve, pero no hace nada. No hay ningún sistema en absoluto y son como burbujitas de embalaje, de esas que ponen cuando te envían un paquete al azar. Excavan y excavan, lanzando las burbujitas afuera, y de pronto aparece una cosa diminuta que brilla, conectada con cables aparentemente a nada y que, obviamente, es el núcleo del motor. Les cabe en la palma de la mano y lo controla todo. Entonces empiezan a experimentar. Ups. Cuando sacan el material de embalaje, el platillo no vuela. Cuando vuelven a meter el material de embalaje, sí. Pero el material de embalaje puesto al azar, en realidad no hace nada. ¿O sí? ¿Cómo puede hacer algo un material de embalaje? La predisposición está clara. Nosotros esperábamos encontrar un motor, algo brillante, conectado con cables, lineal, completo, con estructura, y lo encontramos. Lo que vimos como material de relleno o de embalaje, lo echamos fuera inmediatamente. ¿Ven ahora el prejuicio y la metáfora? Se convirtió en una broma. El ADN estaba compuesto de 3,000 millones de partes, la mayoría de las cuales no hacían nada. Solo un diminuto 4% lo hacía todo. Eso no tenía sentido. Sabemos que la naturaleza es muy eficiente. Podemos ver la evolución de seres vivos incluso mientras dura nuestra propia vida, y nos damos cuenta de lo eficiente que es la naturaleza.
Si unos peces quedan atrapados dentro de una cueva subterránea, al cabo de unos 10 años descubrirán que han perdido los ojos. La naturaleza desecha las cosas que no necesita y esto podemos verlo por todas partes. Sin embargo, parece que nosotros tenemos un ADN con un 96% de basura. Se supone que estamos en lo más alto de la cadena evolutiva y somos un 96% de basura. Iba en contra de todo lo que veíamos en la naturaleza y aún es así, ahí estaba. Por consiguiente, las partes del ADN no codificadas en proteínas fueron etiquetadas como basura, incluso por algunas de nuestras mentes científicas más prestigiosas. Las partes no codificadas en proteínas eran aleatorias y carecían totalmente de simetría, finalidad o utilidad. Entran en escena los que no piensan en 3D. Se acercan al platillo volador con una nueva idea. Quizá el material de embalaje, que parece estar colocado al azar, no es en absoluto un motor. Quizá sea un mapa. Al fin y al cabo, la nave tiene que saber a dónde va. Entonces, piensan que tal vez se trate de una clase distinta de mapa. Podría ser que, en un estado cuántico, la nave necesite tener un mapa cuántico. ¿Y eso qué sería? Algo que le ayuda a existir en la linealidad, pero que, al mismo tiempo, da instrucciones a esa parte diminuta y brillante del motor para que pueda controlar la nave en 3D. En la historia del ejemplo, nosotros sabemos que la nave tiene atributos multidimensionales, puesto que puede controlar su masa. También sabemos por nuestros propios estudios de física cuántica que cuando entramos en una esfera multidimensional, el tiempo y la distancia dejan de existir tal como los percibimos y son sustituidos por potenciales y por toda una serie no lineal y confusa de reglas del evento que tiene muy poco sentido para los que vivimos en 3D. Por lo tanto, ese raro material de embalaje puesto al azar no está dispuesto en absoluto al azar, solo se lo parece así a una criatura tridimensional, como nosotros, ustedes, los científicos y yo. Es necesario exactamente dónde está para predisponer a la parte diminuta del motor a mover la nave. Podría decirse que el material de embalaje es el modificador del motor y tiene que haber una gran cantidad de él, puesto que hay mucho que decir al motor sobre cómo moverse de una forma multidimensional. Durante años, el ADN basura ha sido una expresión con la que hemos vivido. Sin embargo, de pronto comenzamos a pensar de un modo distinto. ¿Y si, postuló alguien, no hay ningún código basura porque no tiene que haberlo? ¿Y si todo este 96% de ADN de algún modo fueran reglas no lineales del tipo cuántico que dirigieran a las partes codificadas? Es un concepto totalmente nuevo y polémico, pero al menos es un concepto que permite pensar fuera del encasillamiento de una limitada lógica tridimensional. He aquí un informe de la Universidad de California en San Diego del 13 de julio de 2007, publicado por CBS News. El denominado ADN basura, el 96% del genoma humano que parece no
tener ninguna finalidad útil, tal vez juegue un papel más importante del que sugiere su nombre. Según dicen los científicos norteamericanos, la colaboración internacional entre científicos ha descubierto que es posible que parte del ADN basura sirva para crear límites que contribuyan a organizar adecuadamente el otro 4%. Una parte del ADN basura podría considerarse como signos de puntuación, comas y puntos que ayudan a dar sentido a las partes codificadas del genoma, dijo la coautora Victoria Lunyak, científica auxiliar de investigación de la Universidad de California en San Diego. Mi opinión es que estamos viendo un aspecto multidimensional de nuestra biología que obviamente es enorme. Y si el 96% de nuestro ADN fuera un conjunto de instrucciones aparentemente aleatorias para el 4%, no es en absoluto aleatorio, sino que solo lo parece desde una actitud tridimensional. La puntuación parecería una letra del alfabeto. No. Entonces, ¿qué es? ¿Tiene simetría? ¿Significa o representa algo? No. Si miran los signos de puntuación de nuestra lengua, en realidad parece que sean aleatorios. Si miraran esta página, por ejemplo, y no conocieran el idioma ni cómo funciona, los signos de puntuación parecerían carecer totalmente de sentido. No tienen simetría. Si pasaran esta página por un superordenador al final, reconocería las palabras y probablemente lo que éstas dijeran, pero no los signos de puntuación. Piénsenlo. El motor que buscábamos en nuestro platillo estaba, en efecto, allí. Las partes codificadas en proteínas que constituyen el 4% son el motor que brilla. La basura es el 96% que parece material de embalaje. Ahora sospechamos que está teniendo lugar algo completamente distinto y el 96% en realidad podría ser una plantilla de diseño multidimensional y el 4% es simplemente el motor que obedece al diseño. ¿No es interesante esta proporción? Cuando en páginas más adelante comencemos la enseñanza esotérica de Crayon, verán inmediatamente que en ella solo un 8% del ADN está en 3D. Capa número 1. Las otras 11 capas son multidimensionales. Desde la perspectiva de Crayon, el 92% del ADN modifica todo el resto. A propósito, desde la perspectiva de Crayon, todo es base 12. Sonrisa. Puede que, en realidad, estemos viendo un lento reconocimiento de que el ADN funciona de una forma infinitamente distinta a como esperábamos y con mucha más complejidad que un simple código que pueda leerse en química. Cuando ves lo que Crayon tiene que decir sobre las otras 11 capas, comienzas a vislumbrar lo que en realidad podría haber en la basura. Entonces es cuando se reirán simplemente de lo 3D que somos todos.